8:40, Humberto Padgett, buenos días. Ciro, buenos Ahí están días. las cifras de cuántos mexicanos murieron durante la pandemia del COVID, el trabajo de la Comisión Independiente de Investigación de la Pandemia, 800,000. 808,619 muertes, de las cuales, según los datos a los que llega un conjunto de investigadores absolutamente serios, críticos de anteriores administraciones, que nos despiertan con el dato de que 300,000 mexicanos pudieron haber salvado sus vidas si no hubiese sido por la mala gestión del gobierno mexicano, que desde el inicio... Y aquí la pregunta, Humberto, porque tú la viviste, tú y Miriam Moreno y Vini y nosotros, ¿cómo nos acusaron? Irresponsable, criminalmente. El presidente López Obrador, el doctor López-Gatell y su equipo de propaganda de ser ángeles de la muerte. Crearon para enfrentar esencialmente las crónicas que se hacían, los reportes terribles que se hacían desde los hospitales cuando veíamos que empezaba una muerte que nadie podía detener y que por supuesto estaba rebasando las capacidades de la infraestructura hospitalaria. Ellos crearon el concepto infodemia. ¿Qué dicen ahora? Ahí en esa silla el doctor López-Gatell tuvo que aceptar hace unos 6 meses. Sí, cerca de 700. Que habían muerto 780,000 personas por el COVID, una cifra, digamos, que estaría ahí en el rango. En el rango, sí, correcto. ¿Qué dicen ahora esos propagandistas del poder que arbitrariamente, criminalmente, nos acusaron de propagar mentiras, de una infodemia sobre estos datos? Tú lo recuerdas bien, Humberto. Se desvió con fines propagandísticos y periodistas contra periodistas, que hicimos el esfuerzo de decirle a las personas que debían de tener precaución porque había una muerte voraz suelta por las calles de Iztapalapa, de Catepec, de Nezahualcóyotl, en donde no había agua, en donde había un hacinamiento, en donde a las personas no se les estaban dando camas, a pesar de que se decía que sí, en donde se les estaba dando ivermectina, que era un tratamiento antipiojos, en donde a las personas se les estaba dando la única opción de compartirse recetas médicas vía WhatsApp, porque no había médicos, en donde a los médicos de las colonias, de los pueblos, se les decía mentirosos, porque no había ni siquiera para que ellos usaran cubrebocas. A nosotros se nos dijo asesinos, a nosotros se nos dijo mentirosos. El sicariato mediático. Desde el Estado y desde las facultades del gobierno, con cosas tan insulsas como el detente, y como desde el poder del gobierno se nos acusó a nosotros de actuar de mala fe, cuando Miriam Moreno, tu servidor y muchos periodistas hacíamos el esfuerzo de decir: cuidado. Cuando Juan esta Pablo ciudad... Becerra Costa se sumó con nosotros en algunos momentos, Rodolfo Valtierra, en fin, nuestros compañeros camarógrafos, varios. Más allá de la importancia que pudiera haber tenido nuestro nombre, el registro que hacíamos de la gente clamando por ayuda porque se estaba ahogando. Nosotros registramos cómo una familia le quitaba el respirador a una madre muerta para ponérsela a un hermano que se estaba quedando sin vida, quedándose sin aire en su propia casa y diciendo: no nos están atendiendo. Nosotros registramos cómo en los hospitales públicos a personas que estaban saturando en 60% les decían: no podemos recibirlos porque estamos por atender personas que están saturando en 40%. Y nos dijeron: asesinos, 300,000 mexicanos, y vamos a hablar de una situación... Que podrían estar vivos. Produciendo con sus hijos no convertidos en huérfanos. Nosotros encontramos al muerto número 1 y nos dijeron: muerto del 18 de marzo del 2020. Ese día el presidente sacó en la conferencia de prensa ese detente como un símbolo de la superchería y como un símbolo destacadísimo de que este gobierno se está dirigiendo a un mal manejo de la pandemia, que hoy nos dicen: se puede medir ese mal manejo de la pandemia, y ese manejo es de 300,000 muertos. Pocas ciudades mexicanas tienen esa población, como si hubiesen desaparecido por completo. No tendrían que haber muerto en la pandemia. Y luego, por otro lado, acabamos de vivir abril, el mes más violento
en año y medio. Sí, señor. Cuando supuestamente ya estaríamos en otro momento de la historia de la violencia en el país. El gobierno mexicano reconoce que durante el mes que terminó el día de ayer fueron asesinadas 2.349 personas para un promedio diario de 78.3 y desde el mes de octubre de 2022 no habíamos tenido un promedio con estas características. Hace 18 meses se midió que habían sido asesinadas en octubre del 2022 80, número cerrado, personas. Si fuese cierto lo que este gobierno asegura de que cada mes, y esa es la presentación que se hace, la situación mejora, no tendríamos esta cantidad. Y lo voy a decir de acuerdo con el criterio que se presenta en Palacio Nacional, que es comparar desde el inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2018 el promedio fue de 79.7, que en enero de 2019, primer mes completo gobernado por López Obrador, se desplomó a 75 cerrados. Dijeron, esto está funcionando, el llamado a las mamás para que le digan a sus hijos pillos que dejen de asesinar, está funcionando. En este abril de 2024, a 5 meses de que termine la gestión del gobierno de López Obrador, tenemos 78.3. El acumulado en este momento es de que han sido asesinados, según cifras oficiales, son 185.593 y no tenemos dudas en decir de que la administración de López Obrador cerrará con al menos 200,000 personas asesinadas, 300,000 personas muertas de más por COVID, 200,000 personas muertas de más por homicidios, porque esta es una muerte que se puede prevenir por completo. La de los homicidios, 185,593 personas asesinadas al menos en lo que va de la gestión de López Obrador. Siempre decimos que al menos y no con un afán de exagerar la cantidad de personas. Vamos a dar una cifra de por qué nosotros decimos que al menos. La cifra que se dio a conocer ayer es la que se reporta como de manera preliminar. Durante los primeros 3 meses del año fueron asesinadas 7,345 personas, de acuerdo con el dato del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es el dato que se da a conocer por ahí del día 18, 21, de acuerdo como caiga ese martes en que se hace el reporte. De acuerdo con el dato que se da a conocer los días finales de mes, fueron asesinadas 6,341. Hay una discrepancia de 16%. Por eso es que nosotros decimos al menos, pero con este dato chimuelo al que le faltan 9 muertos en Cuernavaca, yo no sé cómo el fiscal Carmona dice que el asunto que ocurrió ayer en que un comando de 10 personas se mete hasta el interior de una terapia intensiva a matar a una persona. A un chavo de 23 años. O sea, inédito. Morelos es el tercer estado con mayor tasa de homicidios. Fiscal Carmona, usted y Cuauhtémoc Blanco tienen Morelos hirviendo de sangre, ya con las mafias de Guerrero volcadas sobre Morelos. No, 185,593 y aquí Morena tenemos diciendo, voten más por nosotros. Ahora viene Alma Alcaraz a decir que el estado de Guanajuato, que es otro festín de balas, es una responsabilidad del gobierno de Guanajuato y nuevamente en este país la tragedia es de que quienes están compitiendo, pidiendo el voto, tienen unos y otros la razón. Unos y otros han fracasado en decirle a los mexicanos vamos a tener paz. No es cierto. 200,000 mexicanos cerrará el sexenio. Por lo pronto tenemos el dato de que durante el mes de abril 78.3 mexicanos, cada día al menos, 2,349 mexicanos menos por la fiesta de las balas que es este país. Ciro Manuel. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Gracias, Humberto.